Zacarías capítulo 6, verso 8. Zacarías capítulo 6, verso 8. Y quiero que vaya conmigo a esa lectura. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Luego me llamó y me habló diciendo: mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Alguien que escriba aquí debajo: le dieron reposo al espíritu. Vamos, escríbalo ahí bien en grande. Si puede escribirlo en mayúscula, escríbalo: le dieron reposo al espíritu. Vamos, escríbalo: le dieron reposo a su espíritu. Los del norte hicieron reposar su espíritu en la tierra del norte. El cielo está buscando una generación que haga reposar su espíritu en su lugar. El Padre está buscando una generación que le haga lugar para hacer reposar su espíritu. Que este país, que esta ciudad sea vista por el cielo para hacer reposar su espíritu. Este es el día y esa es la hora. Le dieron reposo a su espíritu. La enseñanza de este día le he titulado: hicieron reposar mi espíritu. Vamos, escríbelo ahí bien grande: hicieron reposar mi espíritu. Señor, en ese día yo oro para que cada persona conectada, cada familia ahí conectada con tu casa, sea enseñada a reposar tu espíritu sobre cada familia, sobre cada casa. Y si son hijos de esta casa, yo una cosa te pido: enséñales a hacer reposar tu espíritu en la casa. Una de las grandes preguntas que pudo hacerse la nación de Israel es: ¿por qué Cristo? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué el Verbo, la palabra hecha carne, decide hacer la base de su ministerio en la tierra de Zebulón? En Capernaum, la ciudad de Naúm. ¿Qué fue lo que tenía esa ciudad? ¿Qué era lo que tenía la tierra de Zebulón profetizada por el profeta? Que Jesús decidió hacer la base de su ministerio. Los hermanos judíos no pueden entender, la nación de Israel no puede entender por qué razón no llamó a Jerusalén su ciudad, por qué razón no llamó a Nazaret su ciudad, por qué llamó a Capernaum, ciudad de Naúm, su ciudad. Que en ese día podamos absorber la esencia y hacer que Jesús pueda llamar esta ciudad su ciudad, esta tierra su tierra, este país su país. Jesús el Verbo, Jesús la palabra, Jesús la esencia, decidió hacer la base de su ministerio terrenal en la tierra de Zebulón, en el trono celestial donde se tomaron las decisiones eternas. Jesús decide establecer la base de su ministerio en la tierra de Zabulón, junto al mar de Galilea. El creador de ese universo se hizo hombre y habitó, y decidió mover su corte celestial a esta tierra. No plantó donde será la capital mundial del reino, no la puso en la tierra de Zebulón. Y allí en ese lugar vieron los milagros más grandes y más maravillosos. La luz le resplandeció, dijo el profeta, y vieron y palparon su gloria. Vimos la vida. El apóstol Juan dijo: vimos la vida. Lo vieron transfigurado, lo vieron caminando sobre esas aguas en el mar de Galilea. Lo vieron multiplicando el pan, resucitando los muertos. Miles vinieron a ese lugar. Ellos hicieron algo muy parecido a lo que dice el profeta. Ellos hicieron reposar su espíritu en la tierra del norte. Jesús se sintió más cómodo en esa tierra que en cualquier otro lugar en la nación de Israel. Algo tuvieron, algo había en la tierra de Zabulón. Él no solo lo hizo por cumplimiento de una palabra profética que ahora vamos a estudiar,
Lo hizo porque ahí en esa tierra, junto al mar de Galilea, Jesús, el Hijo de Dios, estando en el trono con el Padre, cuando traspasa su gobierno a la tierra, no hubo lugar en la tierra donde el verbo hecho carne, donde la palabra hecha carne se sintiera más cómodo que en la tierra de Zabulón. Bendito el Padre que nos haga entendido y nos haga como los hombres de esa tierra. Que alguien en Cartagena decida y determine: yo voy a hacer reposar su espíritu en esta tierra de Zabulón. Yo voy a hacer reposar su espíritu en mi casa, en mi territorio, en mi familia. Que alguien por el espíritu pueda decir: yo voy a hacer reposar su espíritu en la tierra del norte. ¿Sabe lo que significa tener al Espíritu de Dios en un lugar? No solo es la experiencia maravillosa, no solo es poder palpar su gloria, no solo son las cosas que suceden cuando Él viene a un lugar. Eso representa que todo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra casa, en lo que emprendamos, va a prosperar y a fructificar. Pastor, no te creo como lo dices. Ahí están los reyes. Revisa las historias, las crónicas. Revisa la historia de los profetas en el Antiguo Testamento. Hay una enseñanza detrás del Antiguo Testamento que el rey quiere que nosotros entendamos hoy día. Cuando el arca vino, donde un hombre llamado Obed-edom, la Biblia dice que ese hombre prosperó más que en toda su vida. Tener al Espíritu Santo en nuestro territorio significa victoria total por el resto de nuestra vida. ¿Sabe por qué a veces nuestra vida va de ascensor espiritual? Un día subo, un día bajo, un día está arriba con el Señor, otro día no queremos nada con Él, porque no hemos hecho un territorio santo para que el Espíritu Santo repose. Tener al Espíritu de Dios en nuestro territorio significa victoria total. David, con toda su fe y ungido hombre de Dios, el día que trae el arca, fue que tuvo la victoria total. Antes de eso tenía victorias parciales. Después de eso empezó a ensancharse su territorio. Tener al Espíritu de Dios es asegurarnos que no habrá desierto. Lo más seco, lo más desierto tuyo será un bosque verde, frondoso. ¿Qué pasó en la tierra de Zabulón? ¿Qué pasó en la tierra de Nahum? Y no tiene nada que ver con el profeta. ¿Qué pasó en esa tierra? Pastor, ¿es obvio, es el cumplimiento de una palabra profética? Sí, pero no. Te aseguro que algo había en esa tierra que hizo sentir más cómodo a Jesús que la misma Jerusalén, capital del reino. Algo había en esa tierra que Jesús dijo: yo me siento cómodo en ese lugar, y por eso voy a hacer la base de mi ministerio en ese lugar, porque en esta tierra yo me siento bien. ¿Se imaginan lo que significaba para esa generación? ¿Se imaginan lo que significaba para un hombre llamado Pedro saber que en su territorio, frente al mar de Galilea, a la orilla del mar, Jesús había dicho que era el centro de la base de su ministerio? Algo había en ese corazón. Algo viene en el corazón de la tierra. No era, les aseguro, no era para que la profecía coordinara, no era para hacerle un favor al profeta que lo profetizó. Jesús no vino a la tierra para hacer un favor. Él vino a la tierra a cumplir lo que el Padre le había mandado a hacer. Pero algo había en el espíritu de esta tierra. Ellos encontraron la llave. Alguien que escriba aquí debajo: encontraron la llave. Ellos encontraron la llave para seducirlo, para cautivarlo, para atraerlo. Ellos hicieron que Jesús se sintiera en casa, que Él se refiriera a ese lugar como su casa. Hacer sentir al Hijo de Dios en casa, hacer reposar el Espíritu Santo en nuestro territorio. Estoy seguro, convencido, lo he predicado por años y lo he dicho: el plan de Dios no son visitaciones fugaces como los avivamientos que estudiamos, como la historia de los avivamientos de hace 100 años. No, ese no es el plan de Dios, mis hermanos. El plan de Dios es un avivamiento que perdure toda la vida.
Pero ¿qué pasó? ¿Por qué teniendo a Jesús, el Hijo de Dios, no pudieron ver el resplandor de su gloria, sino una tierra en específica pudo disfrutar de esa gloria? Algunas de esas visitaciones duraron 2-3 años, las otras meses. Sin embargo, no puedo negar que ese poco tiempo hizo un impacto mundial. Pero ¿qué sucediera? Iglesia en las naciones de la tierra, tabernáculo de avivamiento, ¿qué sucediera si nos determinamos a hacer reposar su espíritu en esta tierra? ¿Qué sucediera si lo hiciéramos reposar en nuestra casa? Si solo unos meses con el evangelista de Gales hizo explotar un avivamiento en Gales. Si solo unos 2 o 3 años en la calle Azusa Street del 312 hizo estallar el más grande avivamiento en el mundo. Yo no quiero imaginarme lo que pudiera pasar, lo que tú y yo pudiésemos ver si hiciéramos reposar su espíritu en esta tierra de Colombia, en esa ciudad de Cartagena. Hacer reposar su espíritu. Pero pastor, ¿cómo puedo hacer reposar su espíritu? En ese día vamos a aprender, porque yo no sé tú, pero yo quiero ir en pos de hacer reposar su espíritu sobre mi vida en este tiempo. ¿Pueden imaginarse lo que esa gente pudo experimentar? Pero alguien ahí me diría frustrado: pero pastor, tú no sabes mi carne. Ay, pastor, mi carne, cuánto lucho con ella. Está bien. Por siempre la carne va a ser enemigo del espíritu. Por eso el apóstol Pablo dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida. Por cuanto los deseos de la carne son enemistad contra Dios. Y los Gálatas les dice: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne. Pero cuando damos lugar a la carne, reducimos nuestra vida. Yo sé que la carne ha sido el dolor de cabeza para muchos, o para todos en algún momento. En Génesis capítulo 6, no lo voy a leer, pero si usted en casa con todo el tiempo puede buscarlo. Ahí el Señor tomó una terrible decisión y dice: no contenderá más mi espíritu con el hombre, porque es carne. Así que sus días serán acortados a 120 años. Mis hermanos, Antiguo Testamento, los hombres vivían 900 años, pero el Espíritu Santo le tocaba lidiar 900 años con el hombre, con su carne. Por lo que el mismo Dios decide reducir su vida, porque estaban haciendo frente al Espíritu a 120. Pero no sé en qué momento en los Salmos aparece 79, 80, los más robustos, y empezó la carne. Hoy, siglo XXI, llegar a los 80 es una bendición. Ya cuando llega a los 60, ya la salud de los hombres van declinando. Y alguien se pregunta: ¿por qué? ¿Por qué antes los viejitos de antes duraban más? Y la respuesta de alguien decía: yo tengo la respuesta. Es porque se alimentaban mejor. Vaya, la alimentación es importante, pero yo creo, te voy a dar mi doctrina, te voy a dar mi punto de vista. Es que la maldad en el mundo se ha aumentado tanto que Dios está cansado de trabajar y de insistir a la carne de los hombres. Dios está cansado. Dios está harto de lidiar con la carne de los hombres. Por eso en los Salmos dice 80, los más robustos: la carne es enemiga del espíritu. Y yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría vivir entre enemigos. La carne. Si se recuerdan, antes de esta cuarentena, ¿cuál era el peor día para sus hijitos en casa? Cuando era lunes, levantarse al colegio. ¿Cuál era el peor día para ti? Es lunes, levantarme a la oficina. La carne. Cuando sufres en las madrugadas cada martes que te levantas a orar a las 5 de la mañana. Si te levantas. Si eres de los 100 y pico que se levantan. La carne. Ahora mi pregunta para ti: ¿por qué el Espíritu del Señor tendrá que venir a un lugar donde reina la carne?
donde Él no es el rey, donde Él reina la carne. La rebeldía es un enemigo de la carne. La Biblia dice que en toda angustia de ellos, Él mismo se angustia. Él se angustia con nuestras angustias. Se puede imaginar lo tierno del Espíritu de Dios angustiándose con lo que a ti te preocupa. La Biblia dice: y en toda angustia de ellos, Él mismo fue angustiado, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual Él mismo se les volvió enemigo y peleó contra ellos. El mismo Espíritu que se angustiaba con el corazón de ellos angustiado, el mismo Espíritu que se preocupaba con el corazón de ellos preocupados, ellos fueron tan rebeldes. La rebeldía hace que el Espíritu se vaya de tu lado. Entonces yo tendré que preguntar: ¿cómo hará tanta gente rebelde de iglesia en iglesia, diciendo que el Espíritu de Dios le dijo, diciendo que el Espíritu Santo le mostró? Deja de usar lo santo para tu propia conveniencia, porque el Espíritu Santo detesta la rebeldía, mas ellos fueron rebeldes. El profeta Isaías dice: y el ángel de su faz en su paz y en su clemencia los redimió y les pastoreó en el desierto. Pero ellos fueron rebeldes e hicieron enojar. ¿Sabes qué enoja al Espíritu Santo? Esa rebeldía que a veces está dentro del corazón. Ahora, ¿por qué queremos que el Espíritu Santo habite en una tierra donde reina la rebeldía? Si tú no puedes vivir con enemigos, si a ti te cuesta vivir con enemigos. Pastor, yo no vivo con enemigos. ¿Cuánto te ha costado vivir con la vecina que se amarga por todo y que critica tu adoración? Y dices: esa vecina sí es chismosa. Si a ti te ha costado vivir con una vecina que le gusta el chisme, ¿por qué pretendes que el Espíritu Santo viva contigo, viva dentro de ti, viva en la tierra donde tú has puesto reyes y no es Él? Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Si hay rebeldía en tu corazón, ¿cómo puedes pensar que el Espíritu del Señor va a reposar sobre ti? Y te dará ensanchamiento, te dará conquista, te dará territorio. En el libro de los Jueces, cada vez que Israel empezaba a pecar, el Espíritu del Señor se apartaba y los dejaba sin protección. Léalo, léalo. Y comenzaban a ser debilitados, comenzaban a perder territorios, comenzaban a perder sus batallas. Él no caminaba con ellos. Tendré que decirlo como lo siento en mi espíritu. ¿Por qué pretendemos que el Espíritu de Dios repose en nuestra vida con tanto pecado consentido dentro del corazón del creyente? La Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera que quiera ser enemigo de Dios se tiene que constituir en enemigo del mundo. Pastor, ¿y qué es el mundo? ¿La música? No. Pastor, ¿y qué es el mundo? ¿La moda? No. Pastor, ¿y qué es el mundo? ¿El reggaetón? No. El mundo es el sistema que te lleva a rebelarte contra el diseño de Dios. Ese es el mundo. Perdóname, el mundo no es la tierra. El mundo no es donde tú y yo vivimos. El mundo es el sistema que te lleva a darle la espalda a lo que tú un día aprendiste que es santo. Hicieron reposar su espíritu. Si tú le das rienda suelta a tu carne, ¿sabes qué hace el Espíritu del Señor? Poco a poco comienzas a perder territorio, batallas, comienzas a perder pasión, comienza la aflicción. El hombre que pierde la unción está perdido. Tendré que decirlo hoy. ¿Sabes que ha perdido la iglesia en este tiempo? Hoy hay una iglesia desnuda, cubriéndose con cualquier vestido. ¿Saben por qué quiero que la gente sepa? ¿Sabes cómo quiero demostrar que soy iglesia? Porque hago buenas y bonitas obras. Los políticos también las hacen. Entonces digo, yo soy el bueno porque repartí mercaditos. Los políticos también lo hacen. Yo soy el bueno porque repartí ayudas. Los ricos también lo hacen. Los empresarios también lo hacen. Y yo no estoy hablando que la iglesia no tiene que hacerlo. La iglesia tiene que hacerlo. Pero escúchame bien, la única manera de que el mundo sepa que tú y yo somos iglesias es porque la maravillosa persona del Espíritu Santo está tan metida dentro de nuestra vida que donde caminemos dejemos el olor y el perfume su conocimiento.
Mis hermanos, la iglesia, no podemos fusionar la iglesia y cambiar la esencia de lo que es la iglesia primitiva de poder. Nunca podremos sustituir el poder del Espíritu por bonitas obras sociales. Nunca podemos sustituir el poder de la palabra por una bonita acción social. Escúcheme bien, tenemos que dar comida al hambriento, tenemos que vestir al que está desnudo, tenemos que sanar al que está enfermo, pero tenemos que manifestar el poder del reino de los cielos en esa tierra. Tú y yo hemos sido llamados a manifestar el reino en esa tierra. Y mientras lo manifestamos, podemos vestir a alguien con ropa, podemos coronar a alguien con un mercado, podemos bendecir a alguien con algo del corazón de Dios. Vaya que se puede hacer. Pero no podemos pretender que la iglesia, el mundo nos conozca por las bonitas obras que hacemos. Saúl perdió la unción y perdió su batalla, su familia, su territorio, y vino a quedar en manos de otro y murió en la guerra, en la batalla. Cuando la iglesia pierde la presencia de Dios, le pasa como le pasó a Adán y a Eva en el huerto. Yo le voy a interpretar lo que yo entiendo de la Biblia. Cada tarde el Señor salía a pasear con sus hijos, con su creación perfecta. Yo creo, escúchame, por favor, no me llame hereje con lo que voy a decir. Yo voy a imaginarme esta escena paternal, porque el reino es de paternidad. Así que yo me acuerdo cuando mi papá llegaba de trabajar tarde en la noche, yo sabía que había llegado cuando estaba despierto, porque él hacía, y yo sabía que venía de lejos. Ahí viene mi papá. Y yo abría la puerta, me asomaba, ahí venía. Ya había dejado el carro en el parqueo y venía caminando. Yo creo, escúchame, yo creo, no me vengo a criticar, yo creo. No lo estoy diciendo que la Biblia dice, ni quiero hacer una doctrina de esto. Yo creo que cada tarde el padre Abba hacía para que Adán y Eva salieran al jardín de Edén. Y yo creo que Adán y Eva se tomaban de la mano y el padre iba de un lado, dando una vuelta por el jardín, caminando con sus hijos. A lo mejor hablando de todos los planes, de todas las buenas cosas que el Padre había planeado antes de la fundación del mundo para ellos. Pero un día la serpiente, tipología de Satanás, se metió en medio de esa relación y la intimidad se perdió. Perdieron la santidad, perdieron la vestidura, perdieron su sacerdocio, perdieron la unción, perdieron la pasión. Y cuando se vieron perdidos por hacer lo prohibido, entonces Adán y Eva se taparon con hojas de higuera. Míreme por favor. Se cubrieron con algo que no era la gracia, se cubrieron con algo que no era el poder de Dios, se cubrieron con algo que no era la unción del Espíritu. Ellos tenían un vestido. Ellos tenían un vestido. Por esa razón nunca se vieron desnudos. Pastor, ¿cómo que tenían un vestido si siempre estuvieron desnudos? No, ellos nunca estuvieron desnudos. Ellos tenían un vestido llamado presencia de Dios. Y cuando entró el pecado, la rebeldía y desobediencia, ese vestido de presencia fue quitada. Cuando la carne entra a la iglesia, la presencia es quitada y la iglesia tiene que ponerse hojas de higuera. Tiene que disfrazarse. Por eso siglo XXI tenemos una iglesia disfrazada. Escúcheme bien, no manifestando el poder de Dios. Entonces manifestamos una muy buena ayuda social. La ONU también sabe hacerlo y vaya que lo hace bien. Escúcheme bien, entonces queremos manifestar lo bueno que somos regalando juguetes en diciembre, lo bueno que somos regalando mercados en la pandemia. Vaya que la iglesia tiene que hacerlo. Jamás voy a criticar la función de la iglesia, pero que mientras ayudemos a la gente, manifestemos la presencia que tenemos dentro. No podemos sustituir con mercado lo que hemos desgastado y manoseado con nuestra carnalidad y pecado. No somos buenos por lo mucho que damos. Somos buenos si manifestamos lo que en realidad portamos.
La incredulidad, otra cosa que entristece al espíritu. Él se apartaba de la batalla por la incredulidad de ellos. El Espíritu de Dios se retiraba de ese pueblo cuando ellos no creían que Dios podía darles la victoria. Otra cosa que hace que Él se apague es la religiosidad. ¿Sabía usted que Israel vino a la deportación por la idolatría y vino con adulterios y muchos pecados? Pero en especial eran idólatras. Incluso cuando salieron de Egipto, tenían dioses pequeños como Amoloc, diciendo: ellos nos sacaron de Egipto. 70 años después regresaron y nunca más la nación volvió a tener ídolos. Nunca más fueron mencionados por boca de ellos. Ellos arrasaron con la idolatría porque ellos saben que fue la destrucción. La religiosidad, ¿qué es? Es la hipocresía. Mostrarse a Dios santo, pero ser unos sinvergüenzas por dentro, sin arrepentimiento. Y ahí quería llegar. Esa es la razón por la que el Hijo de Dios no hizo la sede central de su ministerio en Jerusalén. Por la hipocresía. Te voy a resumir qué es la hipocresía. Es colocando un vestido de predicador el domingo, cuando por dentro hay asuntos que no he resuelto en mi vida, en mi sexualidad. Es colocarme un vestido de músico el domingo y el viernes, cuando por dentro hay cosas que no he solucionado en mis emociones, cuando por dentro hay cosas que no he solucionado en mi carácter. Esa fue la única razón por la que Jesús llamó Capernaum, ciudad de Nahum, la tierra de Zabulón, su ciudad, y no llamó a Jerusalén. La hipocresía de ellos alejó a Jesús. Ha sido la hipocresía de la iglesia lo que ha hecho que la manifestación del Espíritu de Dios no esté en todo su furor. ¿Sabe por qué avivamiento no llega? ¿Sabe por qué manifestación no llega? ¿Sabe por qué la iglesia se ha llenado la boca de decir: todo tiempo pasado fue mejor? Aquel tiempo hubo avivamiento. En el tiempo de Charles Finney, en el tiempo de Wesley, en el tiempo de Roberts, en el tiempo del evangelista de Gales, en el tiempo de Azusa fue mejor. Pero la Biblia dice que Dios nos lleva de gloria a gloria y victoria en victoria. No fue mejor en el tiempo de Gales, no fue mejor en el tiempo de Azusa. Es que no hay iglesia que haya tenido el carácter para sostener genuinamente el poder de Dios. La obstinación. Obstinado. ¿Saben qué dijo el Señor en Éxodo capítulo 33? Yo no voy a ir con ese pueblo, porque son un pueblo terco, la gente dura de servir, la gente que resiste al Espíritu. Pero pastor, ¿y entonces qué es lo que cautiva al Espíritu Santo para que esta sea como la tierra de Zabulón? Te lo voy a decir. ¿Qué es lo que cautiva al Espíritu? Porque alguien en ese día tiene que saberlo. Y es muy sencillo. Se llama hambre del Espíritu de Dios. ¿Sabía usted que Jesús se crió en Nazaret? Vaya conmigo al libro de Lucas capítulo 4, por favor, verso 16. Lucas capítulo 4, verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado. Ojo bien. Y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Pastor, es que eso fue una profecía. Mateo capítulo 4, verso 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zebulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y tendré que irme al verso que empecé. Zacarías 6:8. Luego me llamó y me habló diciendo: mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Él llamó su ciudad
Pastor, ¿y cómo sabes que era ella? Mateo capítulo 9, verso 1. Entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Tiene esto todo el sentido espiritual. Ir a Nazaret, donde lo menospreciaban, ir a Jerusalén, donde los religiosos querían apedrearlo, o ir a Galilea, donde todos se botaban, querían tocarlo, querían oírlo. Les habló por 3 días y no se iban, estaban ahí, les sanó, les enseñó. No habían comido por 3 días y no les importaban. Ellos estaban disfrutando, ellos estaban escuchando al Hijo de Dios. Ellos estaban diciendo: no me voy a mover hasta que un toque de ese Hijo de Dios venga sobre mi vida. Eso es lo que había en esa tierra: hambre, hambre del Espíritu. Eso no es para la gente que dice: ya la transmisión lleva 20 minutos, el pastor está tardando mucho, yo como que mejor lo quito. No, no, eso es para la gente que dice: se acabó, pero yo quería más. Es para la gente que tiene hambre del Espíritu. Es para la gente que dice: hay un conectado el sábado, yo me conecto. Hay un discipulado el lunes, yo me conecto. Hay una madrugada con el Espíritu el martes, yo me conecto. Todo, yo quiero estar ahí porque tengo hambre. Yo no le estoy hablando a la gente que tiene poco apetito espiritual, yo les hablo a los hambrientos. Hay gente que tiene hambre por la comida que se come en la mañana, en la tarde y en la noche, pero no tiene hambre por las cosas del Espíritu. Yo no le estoy hablando a esa gente. Yo no le estoy hablando a la gente que sueña con el plato de comida que se va a comer mañana. Yo estoy hablando a la gente que dice: ¿y qué Dios tendrá para mí mañana? Esa es la gente que Dios quiere levantar. Ahí en esa tierra lo asfixiaban hasta el punto que Jesús tenía que predicar desde una barca. Las plagas se iban, los demonios se iban. Hambre. El hambre lo cautivó. Hambre es la virtud que atrae la presencia de Dios. Hambre de Dios. El hambre lo atrae al lugar. Miren a ese hombre llamado Pedro en la sinagoga. Cuando Jesús echó fuera un demonio y tomó a Jesús y se lo llevó para su casa, le presentó a su suegra y Jesús la sanó esa noche. Y al día siguiente tenían la multitud en la casa de Pedro. ¿Sabía usted que en la casa de Pedro se convirtió en la casa de Jesús? Y dice la Biblia que al día siguiente la multitud era tan grande que Jesús le pidió prestada la barca a Pedro y Pedro le entregó la barca. Y ahí es lo que conocemos como la pesca milagrosa, es donde Pedro deja las redes hasta el final, dio su vida por él. Eso es lo que la trae. Marcos dice: Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti. Por eso Jesús se atrevió a decir: ustedes son mis amigos. Wow. Si hacen todo lo que yo os he mandado. ¿Cómo alguien puede reconocerse, llamarse amigo de Dios, si está haciendo todo lo que al Señor le enoja? Si tú sabes qué es lo que a Dios le agrada y tú dejas de hacerlo, entonces tú no calificas para llamarte amigo del Señor. Ustedes son mis amigos si hacen todo lo que yo os he mandado. Qué honor para este hombre llamado Pedro, que el creador de todos vivió en su casa. Por eso este hombre se rindió totalmente a Jesús. Pero en el Antiguo Testamento encontramos a un hombre como David. Los salmos dicen que ese hombre es un apasionado por el Espíritu. Él cantaba cuando era un pastor de ovejas: Jehová es mi pastor. Yo creo ese salmo que no sabemos de memoria. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo creo que David lo decía de otra manera. Yo creo que David lo pudo expresar como esa canción que dice: el Señor es mi pastor. Él era un adorador. Yo no creo que él lo decía tan plano como tú y yo: el Señor es mi pastor y nada me... No, yo creo que él lo decía
porque él estaba entendiendo lo que estaba cantando. Él era un pastor de ovejas y él decía: yo soy el pastor de esta oveja, y porque yo soy el pastor de esta oveja, a esa oveja nada le falta. Si viene un lobo, yo soy capaz de enfrentarme a ella, a él por ella. Si viene un león, yo soy capaz de matarlo para defender la oveja. Por eso cuando tuvo que ir contra Goliat, no tuvo ningún temor. Pero entonces él estaba en el plano pastoral y decía: si yo soy el pastor de esas ovejas y esas ovejas nada les falta, entonces el Señor es mi pastor. Él podía decir: entonces si el Señor es mi pastor, entonces a mí nada me faltará. Yo no creo que este hombre cantaba solo por cantar. Este hombre cantaba porque estaba siéndole revelado un diseño pastoral, un diseño original. En la cueva, yo me imagino que él cantaba, pastor, cuando en la cueva, cuando Saúl lo empezó a perseguir: el Señor es mi pastor. Yo creo que en la cueva, ese era el canto de David cuando fue rey y trajo el arca a Jerusalén. Sus mujeres le decían: ¿por qué traes el arca? ¿Cómo danzaste de esa manera? ¿Cómo danzaste de una manera vulgar que se cayeron tus vestiduras reales? ¿Por qué trajiste el arca? ¿Por qué a los 7 pasos sacrificaste un cordero? Yo creo que David respondía: el Señor es mi pastor. Yo creo que él sabía lo que estaba haciendo. Los otros no lo entendían. Los otros lo seguían porque era el rey, pero él lo hacía por revelación. David, en las buenas y en las malas, su deseo era honrarlo a él. Porque para muchos lo honran en las malas, pero en las buenas se olvidan de Dios. Ahorita que está de moda el COVID, entonces yo busco a Dios porque la cosa está maluca. Entonces yo busco a Dios porque la cosa está medio embolatada. Entonces yo busco a Dios porque no hay para la comida. Entonces yo busco a Dios porque no hay para comprar el arroz. Entonces yo busco a Dios porque no hay para vestir. Pero cuando estás en la buena se te olvida Dios. Pero David en la buena y en la mala, aun cuando pecó y llega el profeta y él dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Pero espérate, pero mira, no me eches de delante de ti. Y lo más hermoso que dijo David: no quites de mí tu Santo Espíritu. Si alguien dice que fue lo que hizo David, yo te diría: hambre por la presencia de Dios. Demuéstramelo, pastor. Una cosa he demandado, y esta buscaré, que esté en la casa de Jehová todos los días, para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo. Todos los días, decía David. Eso es hambre de él. Pastor, ¿y cuál es el resultado para ellos? Vieron milagros, poder, maravilla, prosperidad en todas las cosas, conquistas, vencieron a todos sus enemigos. Por eso yo no creo que el plan de Dios es que tú conquistes 10 batallas y pierdas 6. Él quiere darte victoria total donde tú vayas. Digas: no hay enemigo. Si el enemigo viene por un camino, tendrá que huir por 7, porque él va delante de mí. Ellos vieron ensanchamiento, ellos vieron victoria, nada de desierto, todo era un campo fértil. Y lo mejor de todo, lo llamó su amigo. El hombre conforme al corazón de Dios, el hombre conforme al corazón del Padre. Tengo 1,001,000,000 de defectos, pero una sola virtud, y tendré que decir: tengo hambre por su presencia, como la primera vez. Mi familia, mi esposa, te lo pueden decir. Desde que el Espíritu de Dios me tocó, lo busqué, lo he predicado,
He ministrado en su nombre, se volvió mi obsesión. Un día me llamó su amigo, creo que es el mejor regalo que me ha hecho. Pero escúcheme bien, Él no va a cualquier lugar. Él no hace reposar su espíritu en cualquier lugar. ¿Sabías que un día fue el Señor a la casa de Abraham? En Génesis capítulo 18, vaya conmigo allí por favor. Génesis capítulo 18, verso 1. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estándole sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y cuando lo vio, salió a recibirlo. Señor, se hallado gracia a tus ojos, pasa, y yo traeré agua para tus pies y un bocado de pan. Venía con 2 ángeles y preguntó por Sara. Y le dijo: el año que viene tendría un hijo. Y Sara estaba detrás de la puerta riéndose. Y dice Jehová: ¿por qué se ríe Sara? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Y se levantaron los 2 ángeles que iban rumbo a Sodoma y dijo: ¿haré esto sin contárselo a Abraham mi amigo? Wow. Y le contó el plan. Él llamó a Abraham su amigo. Él viene a la casa. Jesús llegó a la casa de Pedro y habló de la tierra de Zabulón como su tierra, y habló de la casa de Pedro como su casa. Ahora el Padre decide visitar a Abraham y decide visitar a Sarai y decide darles un hijo, el hijo de la promesa, Isaac, que significa risa. Pero antes de irse dijo: voy a la tierra de Sodoma, pero haré algo sin contárselo a Abraham mi amigo. Entonces tendré que decirle algo al que lo quiera entender. Él no viene a cualquier casa. Él viene a la casa de sus amigos. David trae el arca, pero Dios vino a su casa. Él trajo el arca a Jerusalén, pero Dios visitó la casa de David. Y por eso David hizo un pacto: una cosa he demandado y esta buscaré. Mejor, dice David, es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellas. Pedro, Jesús lo llamó su amigo e hizo un pacto. Dijo: hasta la muerte iré por ti. Alguien diría: ay pastor, pero Pedro traicionó, negó a Jesús. Es verdad, pero a la postre Pedro cumplió su promesa. Pedro murió por la causa de Cristo. Un amigo de Jesús está dispuesto a morir por la causa de Jesús. ¿Saben que cuando Jesús iba a Jerusalén, no se quedaba a Jerusalén? Se quedaba en un pueblito que estaba al lado, muy cerca, que se llamaba Betania. Pastor, ¿eso es mentira? Sí. Se quedaba en la casa de María, Marta, Lázaro. ¿Recuerdan Betania? ¿Por qué no se quedaba en Jerusalén? Porque habían religiosos que querían apedrearlo, lo resistían. Él no se sentía cómodo en Jerusalén, pero se sentía en casa de sus amigos en Betania. Pastor, no te creo. ¿Acaso no te acuerdas que Jesús llamó a Lázaro su amigo? Y dice la Biblia que Jesús lloró cuando Lázaro murió. Y María y Marta dijeron: Señor, si hubieses estado aquí, si el amigo de Lázaro hubiese estado, mi hermano no habría muerto. En la historia del Antiguo Testamento puedes encontrar que el Padre, el Rúa de Dios, Jesús en la tierra, en el Nuevo Testamento, solo iba a la casa de aquellos que Él consideraba sus amigos. Los del norte hicieron reposar su espíritu en la tierra del norte. Por eso cuando murió Lázaro, Él dijo: Lázaro, mi amigo, ha muerto. Es tiempo de hacer reposar su espíritu. Yo tengo una obsesión en mi espíritu, porque no solo esta casa ministerial, que es conocida en muchos lugares, ciudades y países como una casa del Espíritu, pero yo no solo quiero que sea esta casa. Saben que el 90% de las invitaciones que me llegan a mi correo, a mi teléfono, no son invitaciones para que yo predique de otro tema, sino del Espíritu Santo.
Es que reconocemos que hay algo del Espíritu allí. Pero ya yo no quiero que solo sea la casa ministerial. Ahora yo quiero que también sea mi propia casa. Y si haces que el Espíritu de Dios repose en tu casa, en medio de esta cuarentena, que cuando alguien llegue, si llega, que cuando un familiar entre, diga: en ese lugar se siente algo diferente. Saben que hemos notado que cada vez que alguien a nuestra casa, no llega mucha gente en realidad, porque para mí mi casa es mi lugar de descanso, y es un lugar para mi esposa, es para mis hijos, para mi lugar de descanso. Yo no trabajo en mi casa. Yo no hago reuniones en mi casa. Yo no atiendo consejerías en mi casa. Yo no hago nada laboral en mi casa. Por eso tengo una oficina en ese lugar. Así que mi casa es como el santuario donde estoy yo tranquilo con mi familia. Pero algunos pastores amigos han entrado a casa. Una vez la apóstol Yolanda, si no está por ahí viéndonos, la primera vez que entró ella y se quedó en la casa, no teníamos ni siquiera bebés todavía, y había un cuarto para nuestros amigos de confianza, porque no dejamos a todo el mundo en la casa, solo a la gente de nuestra confianza. Ella me decía: tenía meses que no había dormido como hoy dormí. Es que en este lugar hay una atmósfera de paz, de tranquilidad. Es que aquí se siente a Dios. Es que aquí hay algo que se respira, la gloria, la presencia de Dios. A veces, una vez me traje nuestro dormitorio, me lo traje aquí para un altar hace poco, en el aniversario en marzo, antes de esta cuarentena. Así que pedimos el favor a los discípulos que tienen un carro grande, que vinieran por todo eso a la casa y trajeran todo acá, y traje mi habitación ahí con todo. Ellos dicen que cuando pasaron por el cuarto de oración, era como que la gloria estaba allí. Pero yo quiero hacer reposar su espíritu en mi lugar. Yo quiero que mi casa se convierta como una tierra de Zabulón, la casa de sus amigos. Ese es el tiempo. Este es el día. Esta es la oportunidad para que se cumpla Zacarías capítulo 6, donde empezamos. Luego me llamó y me habló diciendo: mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Esta gente le dio reposo al espíritu. O sea, reposo no es de cansancio, es un reposo de establecer. Ellos hicieron establecer el espíritu en la casa. Con tanta facilidad cambiamos lo santo por lo profano. Con tanta facilidad cambiamos la esencia del espíritu por algo momentáneo. Yo le estoy hablando a gente determinada, a gente radical por Jesús. Y vuelvo y les repito, estoy parado aquí con 1000 y 1,000,000 de defectos, pero si hay una sola virtud en mi vida que pueda decirte, si me preguntaras: pastor, dime una virtud, yo te puedo decir 1000 y un defectos, pero dime una virtud, yo te diría: hambre por el Espíritu Santo, insaciable. Entre más lo conozco, más quiero saber de Él, y eso ha hecho que su espíritu repose sobre mi vida. Si alguien dice: yo quisiera hacer reposar su espíritu también sobre mi casa, él no solo tiene que tener un lugar físico, porque a veces cogemos costumbres. Ay, el pastor tiene una letra que dice bienvenido, y en su cuarto de oración también. No es un amuleto, mis hermanos. Deja de confundir el asunto como nuestra iglesia tradicional. Entonces yo estoy con Cristo porque yo cargo un escapulario, un rosario, entonces Cristo está en mi vida. No. Entonces yo estoy con la bendición de Dios porque en mi billetera tengo una estampita y Dios entonces está conmigo. Entonces yo tengo una habitación para el Espíritu, y el Espíritu es mi mejor amigo, porque mire lo que dice ahí: el Espíritu Santo es mi mejor amigo. Porque yo tengo una manilla, porque yo tengo una camiseta. Eso no es de amuletos, es de realidad. Y muchos hemos hecho de esta amistad un amuleto. Y yo creo que ahí se basa la palabra cuando dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Nunca os conocí. Así que Israel tuvo que hacerse una gran pregunta: ¿por qué el verbo? ¿Por qué la palabra?
Porque Jesús, el Hijo de Dios, en el plan eterno decidió hacer la base de su ministerio en la tierra de Zabulón. Que tuvo esa tierra, tendré que repetírtelo, esa tierra tuvo hambre, esa tierra tuvo pasión, esa tierra lo anhelaba, esa tierra tenía hambre por las cosas del Espíritu. Zabulón no quería otra cosa que ver la manifestación del Espíritu, que ver la manifestación del Verbo en su tierra. Y por eso el creador del universo hizo su sede en Zabulón. Por eso ahí se transfiguró. ¿Y qué decir de Capernaum? ¿Sabes dónde fue el milagro de las bodas de Cana? Donde Jesús le dijo a su mamá: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo: los que servían, haced todo lo que él nos diga. Y dice la Biblia que estaban allí tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces digo: sacad ahora y llevarlo al maestresala. Y en esas bodas convirtió el agua en vino. ¿Sabe dónde fue? En la tierra de Zabulón. Esa famosa pesca milagrosa, cuando estaba a la orilla del lago de Galilea y la gente se amontonó alrededor para escuchar el mensaje, ¿verdad? Y Jesús vio dos barcas en la playa, ¿se recuerdan? Que estaban vacías porque los pescadores estaban lavando las redes. Y vio una que era de Simón Pedro. ¿Sabe dónde fue? ¿Sabe dónde fue ese milagro de la pesca milagrosa? En la tierra de Zabulón, cerca de Capernaum, a la orilla del mar de Galilea. ¿Sabe dónde Jesús sanó al leproso? Cuando este leproso le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor en hebreo exclama dedo. Esa expresión dedo en hebreo estaba diciendo: yo no solamente quiero. Dedo significa me deleito. Yo no solo quiero, yo me deleito haciéndole. Jesús dijo: dedo, si quiero, me deleito haciéndose. ¿Sabe dónde fue ese milagro famoso? En la tierra de Zabulón, en Capernaum. Este hombre quedó sano de la lepra. ¿Sabe dónde Jesús sana al hombre que no podía caminar? Dice la Biblia que en cierta ocasión Jesús, que estaba enseñando en una casa, y estaban ahí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todos los pueblos de Galilea, de Judea y de la ciudad de Jerusalén para oír a Jesús. Y como este Jesús tenía poder para sanar enfermos. ¿Y recuerdan esa historia? La prediqué hace unos días. ¿Sabe dónde fue? Donde echaron a este hombre que estaba paralizado. El domingo pasado compartimos un poquito de esto. Y Jesús le dijo: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. ¿Se acuerdan? Que bajaron al enfermo, al hombre que no podía moverse, lo bajaron por el techo. ¿Sabe dónde fue ese milagro? En la tierra de Zabulón. ¿Sabe dónde Jesús sana a un endemoniado? Dice la Biblia: después Jesús fue a Capernaum, al pueblo de Galilea, y enseñaba a la gente del día de descanso. Ellos admiraban de sus enseñanzas y sus mensajes tenían autoridad. Pero en la sinagoga había un hombre que tenía un espíritu inmundo, maligno, y gritó con fuerza: oye, ¿qué quieres de nosotros? Jesús de Nazaret ha venido a destruirnos. Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Pero Jesús reprendió el espíritu maligno y le dijo: cállate y sal de él. ¿Sabe dónde fue eso? En Capernaum, en la ciudad de Naúm. ¿Sabe dónde Jesús calmó la tempestad? Cuando entró en la barca y se desata tremenda tormenta, del modo que las olas cubrían la barca y Jesús estaba dormido. Y llegándose a él le despertaron diciendo: maestro, sálvanos que perecemos. Y él dijo: ¿por qué estáis amedrantados, hombres de poca fe? Entonces reprendió el viento y el mar y sobrevino una gran calma. Alguien tiene que preguntarme: pastor, ¿y dónde fue ese milagro? Cerca de Capernaum, en la tierra de Zabulón. Y te tengo el último. ¿Sabe dónde Jesús resucitó a Lázaro?
¿Sabe dónde resucitó Lázaro? El hombre llamado Lázaro, que estaba enfermo, vivía en Betania con sus hermanas Marta y María. Y María era la misma mujer que en tiempo después derramó ese perfume costoso a los pies del Señor y lo secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús: Señor, tu querido amigo está enfermo. Y cuando Jesús llegó a la noticia, dijo: esta enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. ¿Sabe dónde fue? Él le dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Otra vez en la tierra de Zabulón. 7 milagros. Y puedo seguir mencionando otros más. 7 milagros en la tierra de Zabulón. ¿Qué tiene esa tierra? ¿Qué hizo que el mar se calmara? ¿Qué tiene esa tierra que hizo que el endemoniado fuera libre? ¿Qué tiene esa tierra que permitió que los muertos fueran resucitados? ¿Qué tiene esa tierra que permitió que las redes se le rompieran a un hombre llamado Simón Pedro? ¿Qué es lo que tiene esa tierra? Hambre, hambre, hambre por la presencia de Dios. Es que cuando hay hambre por la presencia de Dios, habrá milagros que se van a manifestar. Y si hay alguien ahí que me está viendo, que dice: pastor, yo quiero hacer reposar el Espíritu de Dios, yo quiero que esta tierra sea como la tierra de Zabulón, yo quiero que mi barrio, yo quiero que mi ciudad se convierta como en una ciudad de Naún, en una ciudad del Espíritu. Si alguien está listo, si alguien dice: yo necesito que esa gloria venga sobre mí, solo tienes que levantar tus manos al cielo.